Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y al mismo tiempo darles la bienvenida a su programa en la palabra, texto y contexto, dando inicio así a este año 2023. Al mismo tiempo saludar a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos televidentes en la televisión, en Vía TV Altamayo, y a todos nuestros hermanos también en las diversas plataformas virtuales en el internet, y a la Iglesia Presbiteriana en la hermosa ciudad de Rioja, y también a todos nuestros hermanos presbiterianos a nivel nacional y a todas las familias que son parte del programa en la palabra, texto y contexto. Hoy estaremos dando inicio, pues, este año dando inicio con nuestro tratado de hoy en la tarea que Dios nos ha asignado. El tratado que hoy tenemos, la gran comisión del reino de Dios, la gran comisión del reino de Dios, en lo cual quiero iniciar dando lugar y espacio a la palabra del Señor, invitándoles a citar sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 14, y vamos a leer la palabra del Señor. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Que es exactamente las expresiones que Juan nos está introduciendo aquí, que un día el Logos, la palabra, habitó entre nosotros. Y acá esta traducción lo traduce, pues, que se hizo tabernáculo, que tabernaculizó en medio de nosotros, que quiere decir que habitó, que vivió, o también se lo traduce que habitó, que esta palabra en el original viene de un término, o viene del término eskenó, del original eskenó, que quiere decir exactamente, pues, acompañar, vivir, y que se lo traduce como habitar, o también como morar. Y eso es lo que justamente el reino de los cielos fue introducido por la misma persona de la presencia de Cristo, siendo el Hijo de Dios. Él es quien introdujo el Evangelio de la gran tarea, de la gran comisión del reino de Dios, porque Él mismo, siendo Dios, tomó la forma humana y habitó entre nosotros, introduciéndose en medio de nosotros para darse a conocer la voluntad y el propósito del reino de los cielos. Y como Él anunció, el reino de los cielos se ha acercado y se encuentra entre vosotros. Y justamente porque Él mismo era la esencia del carácter y de la presencia de aquel Creador, el Dios del universo, Dios hecho materia, Dios hecho hombre, morando en medio de la humanidad. Y nos dejó la noble tarea y la gran comisión de continuar con esa labor que Él dio inicio en persona, tomando la forma humana, dio inicio con la predicación del reino de los cielos que se había acercado, y los comisionó a unos 11 discípulos
a continuar esa tarea, ya que uno de ellos había decaído, como todos conocen. Les dejó esa tarea de continuar y cumplir la gran comisión de la evangelización, no solamente de la evangelización, sino que también de que sean bautizados, y no solamente que sean bautizados, sino que también sean abrazados, participando de la mesa del Señor, cumpliendo así también el segundo sacramento de la Santa Cena, y luego que sean doctrinados o instruidos en todas las cosas, en la palabra de Dios, de lo que Él había dado a conocer, y ser enviados a continuar haciendo discípulos en el mundo. Muy bien. Al mismo tiempo, continuando con nuestro programa, con esta previa introducción de lo que queremos hoy viajar en estos minutos, vamos pues una vez más a hacer un tiempo de un pequeño momento de una oración y dar gracias a Dios que Él dirija nuestras vidas, nuestras pequeñez durante este proceso de estos minutos en este año que estamos iniciando. Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tú tomes el control y la dirección de mi vida, porque Señor, contigo podemos ir adelante, Señor, y sin ti nada podemos hacer. Solo con tu presencia y tu Espíritu Santo, tu persona, podremos dar fruto, pero sin ti nada podemos hacer, Señor. Yo te pido que traigas iluminación a mi vida y me uses para la gloria de ti, y que cada uno de los que están participando en este preciso instante, en este programa, o están viendo este programa, sean bendecidos por la palabra que viene de ti, y que tan solo tú puedas, Señor, ser reconocido, digno de toda gloria, porque no hay nadie más digno que tú, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Dándoles las gracias en este espacio, les doy la bienvenida una vez más a todos nuestros hermanos que son parte del programa en la palabra, texto y contexto por medio de la televisión en Vía TV Altamayo, y también a todos nuestros hermanos en las diversas plataformas virtuales, saludando también a la Iglesia Presbiteriana en este año 2023 en la ciudad de Rioja y a nivel nacional. Que Dios las bendiga y reciba un fuerte abrazo fraterno con las gracias de nuestro Señor, que hasta aquí nos ha guardado y nos sigue preservando en su amor tan profundo. Muy bien, continuando con nuestro programa hoy, damos ya pues inicio a nuestro tratado de hoy, y vamos pues a iniciar con el Evangelio de Mateo, capítulo 28, muy conocido por todos, y yo sé que muy estudiado, y espero poder dar todas las directrices necesarias en estos minutos que estamos corriendo acerca de la gran comisión del reino de Dios, la gran comisión del reino de Dios. Muy bien, y nos dice el versículo 16: Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Quiero iniciar primeramente con el versículo 1 y versículo 17. Y al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí y la situación que nos expresa el Evangelio de Mateo? Primeramente y primariamente tenemos conocimiento que uno de los discípulos, que fue quien entregó a nuestro Señor Jesucristo, que era el conformaba pues los 12, fue Judas el Iscariote, quien determinó apartarse y apostatar, y terminó suicidándose, ahorcándose, y ustedes saben el resto de la historia, que se partió su cuerpo al caer al suelo. En fin, sabemos el final de ese relato, pero aquí nos menciona acerca de los 11 que habían quedado. Y dando inicio así, pues le he titulado este primer fragmento como la primera asamblea del reino de Dios.
aquí en la tierra. Muy bien. Dice el versículo que a los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Justamente Jesús, antes de su crucifixión, les había indicado indicaciones fundamentales, puntos específicos que ellos tenían que entender, que tenía que padecer, que sufrir en la cruz bajo la ira de Dios por el pecado del mundo, a fin de que el mundo fuera redimido por su sangre, a fin de que nosotros alcanzáramos la misericordia de Dios. Fuéramos, ¿qué cosa? Él tenía que ser azotado y sufrir bajo el enojo y la ira de Dios, haciéndose, ¿qué cosa? Anatema, haciéndose maldición. Eso no quiere decir que Él se contaminó o se dañó en la cruz. Él asumió toda la responsabilidad de los pecados del hombre, de todo el mundo, pero Él en la cruz seguía siendo, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esclareciendo esa parte. Pues después de ello, Jesús les advirtió que Él iba a volver a la vida, iba a resucitar en medio, iba a vencer a la muerte, iba a resucitar en medio de todos los que se encuentran en la tumba. Y les advirtió que una vez Él resucitara, lo esperaran en un monte que se encontraba en la región de Galilea. No sabemos la ubicación geográfica exactamente dónde quedaba ese monte, pero las descripciones bíblicas nos hacen descripción que quedaba en la región del mar de Galilea, justamente donde Él les había advertido que tenían que ir a ese lugar para su encuentro. Pero ¿qué pasó exactamente con los discípulos? Los discípulos, el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 11, nos expresa las siguientes palabras o las siguientes expresiones. Lucas en su Evangelio. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 11 al versículo 12 nos dice lo siguiente. Y estas palabras les parecieron como un delirio, y no las creían. Mas Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y agachándose, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. ¿Qué es lo que pasó? Ahí muy clarísimo el Evangelio de Lucas. Las palabras que les parecieron un delirio, justamente cuando llega la noticia por parte de aquellas mujeres que habían ido hacia el sepulcro y a ver la tumba de Jesús, a ver el cuerpo de Cristo, y reencuentra y se dan con la sorpresa de que Él ya había resucitado conforme a las Escrituras, que Él les había advertido que Él iba a padecer por causa del pecado del mundo, y que al mismo tiempo pues vencería el poder de este mundo, el poder de la muerte, que tenía el control sobre los hombres, y tomaría nuevamente su vida. Como Él dijo, tengo el poder para entregar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar, porque Él era Dios hecho hombre. Era 100% Dios y era 100% hombre. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Que Lucas nos está narrando justamente que no podían creerlo, que a Pedro justamente cuando oyó esa noticia corrió al sepulcro a ver la tumba y se encontró que la tumba estaba vacía. Y eso es uno de los fundamentos, ojo con lo que estoy diciendo, es uno de los pilares, es la médula central del cristianismo en el mundo, que la tumba de Cristo está vacía desde hace 2000 años, porque Él ha resucitado y retornará por segunda vez, así como dejó este mundo. Él va a volver otra vez, y eso es la centralidad de la médula, de la evangelización, de la predicación en el mundo, que nos distingue del Islam, que su líder Mahoma
pues murió y nunca volvió a resucitar. Nos distingue de Buda, que él murió y nunca volvió a la vida. O también de los diferentes líderes de Krishna o de aquellos grupos religiosos del gurú, o sea, en cuál de las religiones nuestro enfoque esté enfocado o nuestras mentes estén direccionadas. El cristianismo tiene la distinción sobre todas las agrupaciones religiosas de distinguirse de ser una religión, es que nuestro líder resucitó entre los muertos y fue consumado como un hecho histórico demostrado por las abundantes pruebas que Jesús dejó después de su resurrección. Y justamente fue un impacto que a los discípulos hasta ese momento ellos lo habían oído doctrinalmente que él iba a resucitar, pero hasta ahí ellos no se habían apropiado de esa confianza que ese hecho iba a acontecer así. Justamente se da aquí el suceso de que por eso es lo que el Evangelio de Mateo dice que les había dado ya previa a su crucifixión, previa a su muerte, que lo esperaran en el monte indicado, que ellos ya conocían en la región del mar de Galilea, una de las regiones muy conocidas donde él llevó a cabo muchos milagros durante su ministerio, pues todos conocen incluso el proceso que caminó sobre las aguas, la gran pesca y muchas situaciones de prodigios y milagros que fueron realizados en esta región, y era una región muy común y muy conocida por los discípulos porque fue ahí donde él desarrolló mucho de su ministerio y les citó que fueran al monte de Galilea, que se ubicaba esta montaña en la región del mar de Galilea. Y vemos hasta ahí esas directrices que nos enfoca el Evangelio, y por eso que el versículo 17, y al verlo, dice, lo adoraron aunque algunos dudaban, justamente que no creían que Él era real, de que Él había resucitado y que ahora se encontraba entre ellos una vez más, que había vencido al poder de la muerte, que ese es el poder del Evangelio, que Cristo resucitó y viene por segunda vez, que nos distingue de cualquier religión, que somos un organismo, que cosa vivo, que conformamos el cuerpo de Cristo. Continuando, no voy a entrar en más detalles de este asunto, no quiero entrar en asuntos escatológicos, es que vamos a avanzar hacia el versículo 18. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué estaba aquí Jesús cumpliendo? Justamente muchas profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido basado a este hecho. Los profetas apuntaron a este hecho glorioso, que un día el Hijo de Dios introduciría el reino de Dios a este mundo para que el mundo pudiera oír la predicación de la palabra de Dios. Y quisiera no pasar por alto esto. Vamos a entender un poquito el versículo 18, cuando nos habla, entonces Jesús se le acercó hablando y diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí vemos en el versículo 18 que todos los 11 discípulos ya estaban reunidos con nuestro Señor Jesucristo, a quienes les había ya determinado que tenían que encontrarse para tener la primera asamblea del reino en la montaña donde Él les había indicado, para decirles que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Queremos entender un poquito ese pasaje a la luz de las Escrituras, y voy a citarles uno de los casos del del libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 13, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: proseguí mirando
En las visiones nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como el Hijo del Hombre, llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él, y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será jamás destruido. Aquí vemos una de las directrices que se usa la palabra Hijo de hombre, uno como, y es lo que expresa aquí, el versículo 13, prosiguiendo mirando las visiones nocturnas, he aquí, con las nubes en el cielo venía uno como hijo de hombre. Justamente cuando habla de nubes, es Jesús cuando fue llevado por una nube, y justamente también fue cubierto, de esa manera su introducción al mundo. Pero como tenemos conocimiento, cuando Él ascendió, se fue en una nube. Justamente las nubes, vemos aquí que representa una característica que acompañan o son la movilidad o transporte del Hijo de Dios, o son el transporte de Dios. Y continuando en este aspecto, se menciona ahí uno que más me menciona el versículo 13, uno como hijo de hombre. ¿Qué está expresando ahí? Es la expresión que representa la divinidad, el carácter de Dios, su naturaleza divina. Está haciendo una atribución, ¿qué cosa? A su autoridad. Como dice aquí el Evangelio de Mateo, donde dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está haciendo énfasis a un aspecto de un ser divino, de alguien superior, que está siendo mencionado aquí cuando dice como hijo de hombre, que es mencionado en el Evangelio de Juan 69 veces la palabra hijo de hombre, o la expresión hijo de hombre, que hace atribución a un ser superior, quien es Dios, hombre y al mismo tiempo Dios. Justamente eso es lo que se estudia en el ámbito cristológico. Cristo era 100% Dios y 100% hombre, y muchas de las cosas se estaban consumando aquí en este preciso momento, dada su resurrección, donde ya su cuerpo ya no estaba sujeto a la materia, o más claros, donde el cuerpo se sujeta al espíritu. En este estado presente en lo cual hoy estamos viviendo nosotros, nuestro cuerpo se sujeta a nuestro espíritu, pero cuando un día se dé la resurrección, como vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro cuerpo se sujetará a nuestro espíritu, donde ya no estaremos sujetos al tiempo y al espacio, como pasó con el suceso y ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí. Es donde Él menciona, haciendo énfasis a su deidad como Dios, dice, toda potestad me ha sido dada. Y el libro de Daniel no solamente describe eso, que era qué cosa, la introducción de ese reino. Era un reino que nunca sería destruido, un reino eterno. Él lo menciona como un reino eterno, y que todas las naciones y lenguas le servirían, y su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino no será jamás destruido. ¿Qué es qué cosa? El reino de Dios ya introducido desde ahora, desde hace 2000 años por la persona de Cristo, en medio de este siglo presente que estamos viviendo, ya ha sido introducido el reino venidero, cuando Cristo en su segunda venida confirme a todos los que son suyos, a todos los que son parte de su iglesia, y se dé el estado eterno de Dios. No voy a complicarles más el asunto en este aspecto. Vamos a continuar avanzando, ya que podríamos ampliar mucho este versículo basado a lo que nos habla acerca que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, porque era Dios hecho hombre.
Muy bien. Entonces hasta ahí hemos entendido la primera asamblea donde los reúne y les habla de que las escrituras se habían cumplido y toda autoridad que los profetas se habían anunciado se había consumado en él. Uno de los libros que les puedo recomendar es el libro de Josh McDowell, que nos puede ayudar a entender este asunto de la resurrección, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Evidencias que exige un veredicto de Josh McDowell, que hizo una investigación de carácter científico. Él era un hombre ateo y su proceso de investigación lo realizó y entendió que la médula que sostenía el cristianismo era la resurrección de Cristo. Y él dijo, si tumbo eso y demuestro que él nunca resucitó, el cristianismo desaparece en el mundo, terminando él siendo un converso y convirtiéndose en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y uno de los grandes defensores de la fe y de la resurrección como un hecho histórico en el mundo, justamente él siendo ateo. Y yo les recomiendo este libro para profundizar esa médula que sostiene nuestra fe de la evangelización y la predicación, de que toda potestad le fue dada a él, porque él resucitó y su tumba está vacía. Muy bien. Continuando, versículo 19. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la orden que se le da de id es un término que en el original está en un término oristo, que quiere decir una orden de ya, una orden puntual, una orden de ejecución rápida que ya se tiene que hacer, no que es una ejecución que probablemente tienen que hacerlo o que lo harán después, sino es una orden imperativa que tienen que hacerlo sí o sí, que es de id. Y que más nos menciona, pues, y discipulad a todas las gentes. Es ahí en el proceso del discipulado, a este punto que le he enfocado también como la misión de la iglesia en el reino de Dios. Como segundo punto, la misión de la iglesia en el reino de Dios, basado al versículo 19. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Justamente Jesús introdujo ello, que el reino de los cielos se había acercado. Y hoy continuamos en este aspecto, queremos entender esta perspectiva de hacer discípulos. En el proceso del discipulado o la gran comisión de esta primera asamblea que se dio, sé que muchos están familiarizados con el libro de Hechos, el capítulo 15, que ahí se dio todavía la primera asamblea. Les recomiendo también un libro que obtuve de Justo González hace 10 años atrás, muy buen libro, el libro de los Hechos, que les puede ayudar, que la primera asamblea pues no fue en el libro de Hechos 15, en que se ha tomado como ejemplo para muchos concilios, pero la primera asamblea que se dio fue aquí, con la persona de Cristo y los 11 a quien se les encomendó la gran misión, la gran tarea de Dios, de la predicación de su palabra, y no solamente de la evangelización, sino también ¿qué cosa? De hacer discípulos. Entonces, ¿en qué consiste este propósito? De ir y hacer discípulos, de que nosotros seamos embajadores, representantes del evangelio en el mundo, que estamos en el mundo, estamos en medio del mundo. No hemos sido llamados a conformar grandes templos o a hacer grandes edificios, que los templos son necesarios, pero no son una prioridad. La prioridad que Cristo acá está enfocando es que el mundo tiene que conocer el reino de Dios, y para ello necesitamos hacer la evangelización mundial.
por medio de los medios de comunicación, por medio de nuestras vidas, en nuestras comunidades. Cada uno de nosotros es parte de este llamado, en que tu luz pueda ser pequeña o de otro pueda ser más grande. A la medida que nuestra luz va creciendo, estamos comprometidos a la evangelización mundial de la palabra de Dios. 2, no solamente estamos comprometidos con evangelizar a una persona, sino también estamos comprometidos con otro aspecto también, con el aspecto que nos menciona aquí, el versículo 19. A todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, justamente bautizándoles en el nombre de la Trinidad, que nos distingue de los testigos de Jehová, o nos distingue de los solo Jesús, o de muchas agrupaciones religiosas que tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí haciendo mención, ¿qué cosa? Al segundo aspecto acerca del bautismo, de llevar a cabo el sacramento, de que una vez son evangelizados tienen que dar testimonio de su fe, bautizándose, dando un testimonio público que ahora han sido incorporados a la iglesia. No solamente nos habla de ser incorporados a la iglesia, sino también de que nosotros tenemos que participar de la mesa del Señor, participar de la Santa Cena, participar, que eso no implica que estamos confirmando que somos miembros del nuevo pacto llevado por su sangre en la cruz, por nuestro Señor Jesucristo, que un día Él entregó su vida y resucitó para vida eterna, y nosotros poder tener vida eterna. En base a ello, tenemos la responsabilidad de evangelizar, tenemos la responsabilidad de bautizar y tenemos la responsabilidad de incorporarlos a la iglesia por medio de la mesa donde participamos mutuamente y somos abrazados en la comunión de nuestro Señor Jesucristo, y luego para hacer ¿qué cosa? Enviados. Por eso habla de hacer discípulos. ¿Qué ha pasado con Latinoamérica? Latinoamérica ha recorrido con la evangelización por todas partes. Pero ¿cuánto tenemos del discipulado, del conocimiento de las Escrituras? ¿Cuánto de ello tenemos? Hemos recorrido 1 kilómetro a la redonda, pero tenemos 1 centímetro de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque desconocemos mucho todas las esencias doctrinales. Hemos caído en estrategias, en métodos, o que la misión o el enfoque de la misión que acá nos enfoca acerca de hacer discípulos se ha enfocado en hacer muchas actividades económicas, en hacer empresas, o en tratar de cambiar la cultura, tratar de cambiar la política en nuestro país, que no digo que está mal, pero el propósito central de la Gran Comisión no es hacer grandes templos o intentar cambiar la cultura o introducirnos en el asunto del gobierno y cambiar la política del gobierno, donde los cristianos deben llegar al poder del gobierno y cambiar la perspectiva. No, exactamente el propósito central de Cristo aquí es de hacer discípulos. De hacer discípulos. Eso es la primera asamblea del reino. Ahora que el mundo es cambiado, que el mundo es transformado, consecuencia de la predicación de la palabra de Dios, que los gobiernos son impactados como consecuencia de la palabra de Dios, es muy distinto a que nuestra misión sea cambiar la política, o que nuestra misión sea hacer un cambio en la cultura, o que nuestra misión sea hacer grandes templos, o tener iglesias numéricas, o buscar tener iglesias de prosperidad. Exactamente, eso no es la misión. La misión central es que el mundo debe conocer toda la palabra de Dios y hacer discípulos, y consecuencia de ello, el mundo debe tener un impacto, como pasó en los primeros 25 años de la iglesia que se dio aquí, que desde que se dio esta primera asamblea con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? En 25 años la iglesia había sacudido
e impactado al Imperio Romano. No solamente estaban en Antioquía, no solamente se habían conformado en Antioquía ante la persecución, sino que fueron esparcidos y llevaron el Evangelio hasta el continente europeo en sus días. Situación que nos enfoca que la iglesia había avanzado bastante, y es nuestro llamado hoy a continuar con la predicación bíblica, esa predicación expositiva basadas en las Escrituras, como es agua de manantial que fluye y refresca nuestras almas cada día. Debe ser hoy la predicación que debe recobrar en los púlpitos, en nuestros auditorios, la palabra de Dios como la centralidad para la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el versículo 17 dice, al verlo, lo adoraron. Exactamente, al verlo, lo adoraron los que habían entendido las Escrituras, que Él había resucitado, pero otros que necesitaban, ¿qué cosa? Ser confirmados. Y es por eso que el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 3 nos hace mención de algo muy interesante. Hechos capítulo 1, versículo 10. Ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndoles durante 40 días y hablando de las cosas concernientes ¿a qué? Al reino de Dios. Justamente para los que dudaban, Él se les apareció, dice, durante 40 días, dando muchas evidencias de que Él era Dios y hablándoles del reino de Dios, para confortar y confirmar su fe o consolidar su confianza en Él. Porque muchos todavía necesitaban entender, para que la adoración sea completa a nuestro Señor. Y el mundo necesita entender la veracidad de las Escrituras para que el mundo pueda adorar correctamente a su Creador. Necesitamos retornar a la evangelización. Necesitamos retornar, ¿qué cosa? Al proceso de bautizar. Y no solamente de bautizar, sino de abrazarlos, incorporarlos a la mesa del Señor en el sacramento de la Santa Cena. Y luego, ¿qué cosa? Ser comisionados para ser enviados a cumplir la labor de la gran mies. Porque, como Él dijo, orad por la mies, porque falta obreros. Orad para que no falte obreros en la mies. Justamente necesitamos cada vez una predicación que despierte y encienda esos corazones apagados. Que nuestras predicaciones en los púlpitos no sean solamente mega tratados o teoremas teológicos que hacemos cada día, sino que tengan el impacto del poder de las Escrituras, de encender esos corazones apagados, y que esos corazones que son encendidos en nuestras iglesias puedan ir a sus hogares y encender los corazones de otros, a fin de que la predicación del reino de Dios y el número de los conversos siga en aumento, como sucedió con aquella iglesia joven en los primeros días que nos narra el libro de los Hechos y el suceso pues de esta primera asamblea que se dio. ¿Cuál es la misión? Justamente lo que les he mencionado, que conozcan el reino de Dios por medio de la totalidad de todas las Escrituras. Muy bien, continuando con el versículo 20, al cual he enfocado como el tercer punto, el magisterio de la palabra de Dios, o el magisterio de las Escrituras. Y nos dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y ahí el gran dilema. Os he enseñado a guardar, dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y ahí la importancia que necesitamos de la palabra de Dios. No necesitamos de estrategias, no necesitamos de métodos. Los métodos y las estrategias son medios, pero no son la misión, no son el propósito, no representan el Evangelio. Podemos usar muchos medios como hoy usamos las plataformas virtuales,
Pero en medio de ello necesitamos que la esencia, la palabra de Dios, el modelo, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de esa predicación viva, que como una cascada que se derrama en los corazones por medio del púlpito hacia los corazones en cada iglesia, despierte ese deseo cada día de apropiarnos más del conocimiento de la palabra de Dios, que puede traer la transformación a nuestras vidas. Hoy en día Latinoamérica es una iglesia joven que necesita una reforma urgente, una reforma basada en las Escrituras, no en las estrategias, no en el espiritismo, no en las experiencias emocionales, no basado en métodos, no en búsqueda de hacer empresas por medio de las iglesias, sino de centrarnos en esa predicación de esta primera asamblea que realizó nuestro Señor Jesucristo, de hacer discípulos en todo el mundo, en todas las naciones, con los discipulados generales que se pueden llevar en la iglesia, o también por medio de los discipulados en grupos, o el discipulado de uno a uno. Necesitamos volver a enseñar, que nos dice aquí, enseñándoles a guardar, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. Y ahí la importancia de la iglesia, y ahí el propósito y el objetivo central de acerca de lo que Jesús había introducido acerca del reino de Dios. Justamente Él mismo, siendo Dios, se introdujo entre nosotros para darnos las pautas correctas y para que nosotros pudiéramos continuar con esta tarea de la evangelización, de la predicación, la formación, la instrucción en la palabra de Dios y de enviar más discípulos al mundo, ya que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y ya el tiempo de la cosecha ya se acerca. Muchos de los trigos están ya maduros para ser cortados, y más claro, los segadores pronto van a venir, porque el retorno de Cristo Él lo tiene en su control soberano cuando Él vuelva. Porque Él nos expresa aquí: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. ¿Qué expresa eso? Que Él estaría con nosotros hasta el fin de los siglos. Él está expresando que el control de los tiempos y su retorno está dentro del control soberano de Él. Pero no solamente ello, sino que Él está con nosotros, Él está con la iglesia. Parece que el mundo pudiera tomar más control sobre la iglesia, o como que el mundo tuviera más fuerza sobre la iglesia, pero nosotros como iglesia no estamos llamados a introducir toda la esfera del mundo dentro de la iglesia para traer un cambio radical en la iglesia o producir un avivamiento. Ese avivamiento debe producir consecuencia de la predicación de la palabra de Dios, que la palabra de Dios recupere su lugar en medio de nuestros púlpitos o templos en nuestras vidas, a fin de que causemos en medio de esta crisis que se vive en el mundo, esa predicación que despierte ese avivamiento en medio de las grandes crisis espirituales que se puedan vivir. Que despierte, ¿qué cosa? Ese fuego y ese ardor por volver a las Escrituras. Porque es aquí que menciona: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio no ha cambiado desde los días de Cristo. Lo que hemos cambiado somos nosotros, que hemos intentado suavizar o buscar otros medios, consecuencia de que nos hemos alejado de las Escrituras, nos hemos alejado de nuestra vida devocional, de nuestra oración con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos desarrollar una vida de carácter de comunión con el Señor para que Dios nos pueda usar, para que Dios nos use con poder, con la autoridad suya que le ha sido concedida. Necesitamos fortalecer, tener hogares fortalecidos en la palabra de Dios, para fin de que nosotros podamos ser más efectivos en nuestra predicación ante la situación y la acechanza que se viene viviendo del mundo hoy en medio de la iglesia.
La iglesia está llamada, ¿qué cosa? A ser la luz de este mundo. La iglesia está llamada a ser la sal de este mundo. La iglesia está llamada, ¿qué cosa? A preservar esta sociedad, a penetrar dentro de esta sociedad. Esta sociedad cada día se va a ir degradando, se va a ir descomponiendo, pero nuestro llamado y el propósito central de nosotros como hijos de Dios es que produzcamos un impacto en el mundo por medio de nuestra vida, por medio de la transformación de nuestras conductas, por medio de la transformación de que nosotros ahora vivimos como creyentes y nos distinguimos de los diversos creyentes que podemos encontrar en el mundo. ¿En qué manera? Que hay muchas religiones, hay muchas agrupaciones, pero algo que tenemos que distinguir es que llevamos una vida transformada por el poder de Dios, transformada por la palabra de Dios, y consecuencia de ello vivimos una vida quizás no de lujos o de triunfos, pero tenemos que vivir una vida que demuestre que realmente hemos sido nacidos de nuevo, o que hemos sido transformados y que hemos sido regenerados por la palabra de Dios. Estamos viviendo este tiempo donde el materialismo, donde el ateísmo, el transhumanismo, donde se da una nueva era, una nueva etapa, como dice Yuval Harari, uno de los historiadores de la Universidad de Jerusalén. Es el tiempo en que el nuevo Dios, más claro, el Dios de Silicon Valley, tome lugar en este tiempo, donde el humano sea transformado por medio de las máquinas, donde el humano piensa ser Dios, jugando a la transformación de nuestro ADN, en la búsqueda de vivir tantos años, justamente porque Él, como Él menciona, el Dios del Oriente, como que tuvo su tiempo, y ahora la ciencia se está convirtiendo en el nuevo Dios. Ante esos grandes dilemas que nos presenta la ciencia, como el transhumanismo, que concierne ¿qué cosa? En tener hombres mitad máquina y mitad ¿qué cosa? Mitad hombre, donde se busca el mejoramiento de un cambio en la especie, donde ya no solamente estemos visto como vidas humanas creadas a la imagen de Dios, sino que el hombre tome el control, haciéndose Dios a sí mismo, de tomar control de la humanidad y de traer una transformación al mundo de una especie mejorada. Necesitamos con más urgencia la predicación del reino de Dios en medio de este mundo. Nada de lo que hagamos por medio de las estrategias o métodos conforma la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es que el mundo conozca a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que solamente en Él puede haber perdón de pecados. Porque solamente la vida eterna se encuentra en Jesucristo. La vida eterna se encuentra inmiscuida en el Hijo de Dios. No se encuentra ¿qué cosa? En el transhumanismo, en la búsqueda de vivir muchos años, en volverse un cuerpo, tanto cuerpo como parte corporal de máquina, en ese cambio cultural que se está viviendo. Y nuestro enfoque no es cambiar el enfoque cultural, nuestro enfoque es ¿qué cosa? Que el mundo se encuentre con su Creador en medio de esta incertidumbre que se está viviendo hoy en el mundo. Necesitamos entonces con mucha urgencia retornar una vez más a la predicación de la palabra de Dios, a lo cual nos enfoca, dice, enseñándoles, una vez más les menciono esto, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Esa es la promesa fiel de un caballero fiel, infalible a su palabra, que nunca falla, que Él estaría con usted, conmigo y con todos nosotros, con toda su iglesia,
hasta el fin de los tiempos, en medio de esta predicación en que parece que el mundo toma control, que las nuevas leyes toman control, o que el mundo nos está acechando, o pareciera que nos está arrinconando, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son claras en esta primera asamblea que se dio, que su presencia, su persona, estaría con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos tendrá su consumación cuando Él determine volver por segunda vez para reencontrarse con la iglesia del Señor, con su iglesia, donde seremos incorporados a la imagen y semejanza de Él, tal como Él es ahora, en ese cuerpo glorificado y resucitado, de ese triunfo final que el reino de los cielos ya se viene viviendo desde hace 2000 años. Y echemos pues mano de la vida eterna y proclamemos con más ganas, entendiendo que el reino de Dios está en medio de nosotros y solo falta la confirmación final que tendrá en su segunda venida, que todos los suyos serán incorporados en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que seremos transformados en ese estado glorioso. Y es el llamado final que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, invitando a todos a incorporarse a su reino, a guardar todas las cosas, a ser ¿qué cosa? Discípulos del Señor. Con esta meditación de este año 2023 finalizamos pues esta meditación. Dios hoy te está llamando, me está llamando a ser un discípulo del reino. No me está llamando a solamente conformarme a estar en el templo, sino que a salir del salero, a salir y ser sal que penetre dentro de la sociedad, para fin de que la sociedad se conserve. No va a cambiar los gobiernos, la sociedad o la economía o una sociedad. Solo Cristo, como en el tiempo del Imperio Romano, trajo un impacto, la predicación de Cristo ante aquel imperio que sacudió y puso de cabeza aquel imperio, que fue la predicación de la palabra de Dios por vidas transformadas por la palabra de Dios. Pues es la misma predicación que hoy necesitamos despertar para que traiga transformación a esta sociedad que está en grande crisis de degradación, y como iglesia es la gran responsabilidad que tenemos frente a ellos, que somos responsables de la degradación que se viene viviendo en el mundo. Necesitamos que el mundo sea transformado por el poder absoluto de la palabra de Cristo. Que Dios les bendiga esta noche y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos llamados hoy, este año 2023, a llevar a cabo la gran comisión de la predicación de la palabra de Dios en nuestra localidad y en el mundo entero. Bendiciones.